Bueno, el inicio de la semana está siendo con muchas noticias. En el plano internacional da la sensación que, bueno, tenemos todavía bastante respecto de actividad misilística. Estados Unidos pareciera que ese ataque, ese buque lo desmintió, pero bueno, la situación que parecía, digamos, con un S&P que iba a arrancar al alza, ahora se puso negativo, está 0,30 abajo el S&P. Y bastante preocupado el mercado por eso. El petróleo nuevamente subiendo un poco, cerca de los $105, ¿sí? En su calidad WTI. Y bueno, por otro lado, algunas noticias. GameStop ofreciendo en $125 la compra de eBay, ¿sí? Capaz que la noticia corporativa más importante de los últimos tiempos, ¿no? Se habla de que puede ser una empresa, si se da el deal, que vuelva, digamos, a hacerle un poco más de frente a lo que es Amazon hoy en Estados Unidos, que capaz que tiene el mayor market share en ese mercado de retail. Y por otro lado tenés el Bitcoin subiendo, tocando los $80.000 nuevamente. Hay, digamos, algunas noticias. El gobierno de Estados Unidos está haciendo, digamos, las últimas puntadas para terminar de sacar alguna regulación que tiene que ver con monedas estables, stablecoins, y cómo los bancos están ahí un poco presionando para que no compita, digamos, contra ellos en lo que es el negocio de la captación del ahorro público, ¿no? Eh, Así que bueno, hoy el Bitcoin también subiendo un poquito, en estos momentos 79.660. Y bueno, en nuestro mercado, bueno, seguimos con un tipo de cambio bastante estable, hoy arrancando a la baja, 0,6 abajo, entre 0,6 y 0,20 abajo, el dólar MEP en la zona de 1.438. eh, Bastante estable, hay que ver que ahí el gobierno viene comprando cada vez más dólares bueno, ya acumuló 7.000 millones de dólares el Banco Central desde que comenzó el año. Se vieron las imágenes, ¿no? Los últimos días en los puertos, la gran cantidad de camiones sacando la cosecha gruesa, con lo cual se espera que en ese sentido las turbulencias no sean grandes y que sigamos teniendo cierta estabilidad de tipo de cambio. Desde el punto de vista de que el tipo de cambio debería estar más bajo y el que no está haciendo que el tipo de cambio esté más bajo es el Banco Central con estas compras, ¿no? Básicamente, si fuera solamente, digamos, por mercado, con lo que se está exportando y con el ingreso de dólares que está viendo, el tipo de cambio tendría que estar un poco más bajo inclusive. Sigue llamando la atención el spread, que yo creo que se va a terminar cerrando en algún momento, que hay todavía entre el contado con liquidación y el MEP, ¿sí? En la zona de 3,8%. ¿Sí? Cuando normalmente yo mirás el promedio histórico de ese spread, tiende a ser 2,5, 2%, ¿sí? Entre 2,5 y 2%. Bueno, viene bajando, llegó a estar hasta 4,5% hace unas semanas. Yo creo que en este contexto es raro eso. Generalmente ese spread se incrementa cuando vos tenés mucha salida, digamos, de dólares, en este contexto donde están entrando más que saliendo dólares, y debió haber sido algún movimiento medio puntual, pero, pero es llamativo, ¿sí? Es llamativo, y yo creo que debería cerrarse ese spread. Y después, bueno, en términos de acciones, lo que veníamos viendo de las semanas atrás, ¿no? El mercado está bastante, eh, 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 te diría, en una tónica lateral, ¿no? El Merval medido en dólares. Hoy tenés, digamos, recortes en gran cantidad de papeles en general. Cuando mirás los bancos están entre 2 y 3% abajo, algunos. ¿Sí? No está pasando por el mejor momento quizá el mercado de equity argentino, quizá en ese sentido, para aquellos que operan a nivel local, entre equity local y quizás ir a un CDR, hoy es más conveniente un CDR, o entre un equity local y un bono que todavía están pagando cerca de 10% en dólares, que con los fundamentals que tiene Argentina sigue siendo realmente, me parece, una gran oportunidad, ¿no?
A ver, vos hablabas de la acumulación, ¿no? Los 7.000 millones de dólares de acumulación del Banco Central en lo que va del año. Muchos dicen, fueron compras, ¿no? Muchos dicen, no fue acumulación por todos los vencimientos de deuda que tuvo que pagar, ¿no? Entonces, que debería estar comprando más dólares todavía, ¿no? Y claro, la semana pasada tuviste una volatilidad en el tipo de cambio, desde hace 10 días, ¿no? Que venís teniendo que te subió un 4% en los últimos 10 días el dólar, lo que impidió que el central pudiera comprar más dólares de cara a los próximos vencimientos, ¿no? Que se vienen. Muchos ven el año que viene con 27.000 millones de dólares de vencimiento de deuda, Argentina sin poder salir al mercado de deuda internacional diciendo necesitamos que el central compre más. Muchos reclaman por qué no empezó antes, años anteriores, digo, de este gobierno, empezar a comprar, ¿no? ¿Por qué lo hizo tarde? Cuando encima el año que viene tenés elecciones, entonces vas a tener la volatilidad por ahí también. Bueno, a ver, eso de por qué no empezó antes, hay que ver que el central viene desarmando, digamos, es una gran bomba, ¿no? Que han dejado con miles de cables, el central va cortando de a uno, ¿no? Esos cables sin que se detone finalmente Bueno, esa hay un bomba, cable, ¿no? hablando de cables, hay un cable que no cortó, ¿no? Que es justamente el cable, ¿no? El dólar cable, que tiene mucha demanda, el contado con liquidación, como lo llaman al blue chip, porque muchos dicen, che, me prometió Milei que iba a levantar el cepo y no me deja comprar ni un dólar, a mí como empresa, ¿no? Todavía, levantame algo. Entonces, muchas multinacionales lo que dicen es, mandame, flujo, mandame, ¿no? Mandame. Y por eso es que tenés el CSL por encima, ¿no? Del dólar MEP. Sí, bueno, ahí eso sigue estando, ¿no? Esa es la famosa 73-40 que tanto pedimos, ¿no? Los que estamos en el mercado que finalmente corten ese cable, ¿no? Que por algún motivo, digamos, el gobierno como que da la sensación de que o tiene miedo o está esperando el momento para realmente hacer ese corte de ese cable, porque realmente uno cree que en este contexto debería ser posible, ¿no? Con un flujo positivo como hay, digamos, desde el punto de vista de la balanza comercial. Pero bueno, el gobierno va haciendo, ha ido cortando los cables más seguros en cada momento, ¿no? Recordemos que el año pasado desarmó todo el tema de las LEFI, ¿no? Que era un problema que agregaba mucha volatilidad, todos esos puts que había que podían generar de pronto grandes masas de pesos en el mercado con demanda hacia el dólar. Bueno, en un movimiento bastante agresivo previo a la elección, que muchos lo criticaron, pero bueno, hoy, Bueno, digamos, a ver, lo que muchos subrayan ahí es que eso te hizo subir tanto la tasa, ¿no? Justamente el desarme, para algunos apresurado, ¿no? De un día para el otro, de las LEFI, te hizo subir tanto la tasa que, más en la previa electoral, ¿no? De las elecciones de medio término, que el central subió mucho la tasa, que eso provocó la mora que tenés hoy, ¿no? Del 12%. sí, sí, bueno, la tasa ahora está bajando, ¿no? Todavía La de los personales no tanto. eso es llamativo, ¿no? Porque la tasa bajó mucho más rápido, ¿no? Que la inflación. Cuando vos ves, por ejemplo, lo que es la tasa Badlar, ¿no? En Argentina, que es, digamos, una tasa promedio de plazos fijos, ¿sí? Que ha bajado mucho más rápido de lo que ha bajado, de lo que en realidad es la inflación. Entonces, cuando vos calculás en términos efectivos hoy una tasa de plazo fijo contra la inflación proyectada para los próximos 12 meses, que anda más o menos en el 23-24%, Sí. ahí la tasa real te da cero ahora, ¿no? En algún momento dio hasta 14 puntos positivos, como vos decís, en la previa de la elección, ¿no? Entonces, en términos de si conviene o no el carry trade hoy, ¿sí? No está tan claro como capaz que a fines del año pasado, donde tenías mucho colchón, ¿no? Hoy, si vos vas al carry trade, es porque realmente crees que la inflación se va a desplomar en la Argentina y que ese 23% que proyecta, por ejemplo, el REM, en lugar de ser el 23, que va a ser el 15 en los próximos 12 meses. ¿Sí? Si no, el carry trade está un poco ahí medio, está bastante justito, te diría. ¿No? Bueno, de hecho, En ese sentido, yo a mi de cliente, hecho por perdió ejemplo, hoy plata, ¿no? entre En los tener últimos bonos en 15. pesos y bonos en dólares, prefiero llevarlos a bonos en dólares. Me parece que con una tasa del 10% siguen siendo más atractivos en este momento.
depende cuáles, ¿no? O sea, el Bonar 27 te rinde 5, ¿no? Bueno, ahí está justamente lo que menciona Luis Caputo, ¿no? El famoso riesgo Cuca que le llaman ellos, ¿no? Un bono que lo paga enteramente este gobierno, claramente por la voluntad de pago que tiene y por las cosas que viene haciendo en este track record de 3 años, claramente tiene un riesgo distinto de uno que tiene en el medio un escenario electoral y que te lo termina pagando el próximo gobierno, que uno todavía desconoce, estamos, digamos, cerca pero lejos de las elecciones de Sí. 2027 y uno desconoce el resultado, ¿no? Igualmente, Ese riesgo a ver, implícito que, bueno, se produce todos en tasa. sabemos que si el gobierno logra bajar la inflación como había prometido, reactivar el crédito, el consumo, va a ganar las elecciones. Digo, no hay ninguna duda. Entonces, muchos la pregunta que se hacen ¿es el riesgo Cuca o es el riesgo de que este gobierno logre cumplir, digamos, sus promesas, ¿no? No, yo, a ver, ¿qué creo? Que hay un tema que tiene que ver con no creérsela, ¿no? Yo recuerdo en su momento las elecciones de medio término haber ido a intratables, me acuerdo, que había un panel donde alguien ahí mencionaba, no, con esta elección de medio término el año, que fueron después las de 2018, si no me equivoco, arrasa o 2019, elecciones de 2019, ¿no? Previo a la pandemia, que donde termina ganando después Alberto, ¿sí? Digamos, había algunos panelistas que daban por descontado el triunfo, ¿sí? Por cómo estaba la cosa. Después vino la sequía de 2018, la caída del precio de los commodities, un par de errores no forzados y terminó ganando la oposición. Y bueno, finalmente el default por primera vez en pesos, bueno, todo lo que sufrimos ahí en ese momento, quienes estábamos con inversiones en el mercado. Entonces, me parece que una clave es esa, ¿no? Que el gobierno no se la crea en ese sentido, tiene que seguir haciendo delivery y como vos decís, ¿no? Es clave que en ese delivery, me parece que este año, que es un año no electoral, tiene que apretar un poquito más para que la inflación baje más rápido hacia por lo menos la última parte del año, ¿no? Me parece que en ese equilibrio donde uno sopesa crecimiento o inflación, digamos, hoy pesa más que baje la inflación a crecer quizá, no sé, al 6%, ¿no? Tenés quizá un poco más de margen a crecer un poquito menos, ¿sí? Me parece sería lo inteligente, lo estratégico para el gobierno, decir, bueno, crezco al 2, pero la inflación la tengo por debajo del 20 a fin de año, ¿no? Para generar una mejor expectativa para el año próximo. Sí, Roberto Kachanowski sobre el riesgo Cuca decía, ¿no? ¿Qué quiere el gobierno? Que no haya otros partidos políticos. Quiere eliminar la democracia, digo, que hablan del riesgo Cuca. Siempre tenés otros partidos políticos, ¿no? Excepto que quieran la dictadura, pero... Bueno, también en eso, digamos, los que estamos en el mercado analizamos mucho, bueno, quién está enfrente, ¿no? Y cuáles son las alternativas de la oposición, ¿no? Daría la sensación que hoy hay detrás de Kichilov cerca de un encolumnamiento. Vamos a ver si realmente va a ser candidato o va a ser más estratega y va a dejar pasar esta elección, pero parecería que por ahí es donde puede hacer más fuerza, digamos, la oposición o la unión, pero claro, todo depende de el bienestar social que sienta la gente normalmente 40 días antes de la elección. Hoy, que estamos a un año y medio, la verdad que es hacer futurología muy lejana, ¿no? Habrá que ver en ese momento. Por eso te digo, a ver, uno ve la elección pasada y dice, bueno, con esos números debería ser lógico una reelección, pero habrá que ver qué pasa cuando se llegue más cerca de ese momento, cómo está la cancha, ¿no? Sí, totalmente. ¿Crees que se va a poder salir, que va a bajar en algún momento el riesgo país como para poder salir a los mercados? Bueno, a Porque ver, si no, es ¿cómo una vas a buena hacer, no? pregunta, es una muy buena pregunta. El riesgo país hoy tiene la potencialidad de bajar a la mitad para acercarse a lo que es el riesgo país promedio de países emergentes, ¿no? Hoy estamos por arriba de los 500 puntos y el riesgo país promedio está en 260, ¿sí? Entonces, a ver, uno siempre tiene que tener la cautela de mirar el track record y ver de dónde venimos, hacia dónde vamos. El rumbo es el correcto, debería seguir bajando,
lo cierto es que también, cuando vos mirás los últimos 20 años, defaulteaste 3 veces. Entonces, al mercado le cuesta digerir eso, sabiendo que claramente responde muy políticamente, la tasa y es el factor que más pesa, y que vos el año que viene tenés una elección que puede o no generar la continuidad o un cambio drástico en el rumbo. Daría la sensación que hay continuidad, pero bueno, el riesgo está, ¿no? ¿Cuánto influye o puede llegar a influir la caída de la imagen presidencial, ¿no? Hoy la imagen de Javier Milei está como en su peor momento después de el caso Libra, todo el caso de Adorni, todos la corrupción o los supuestos casos de corrupción que se van generando en este gobierno. Bueno, a ver, influye indirectamente, ¿no? Influye desde el punto de vista o por lo menos los analistas lo pensamos así, o sea, hay una masa de votantes o una cantidad de votantes que consideran la parte ética del gobierno algo fundamental, y vos podés perder un porcentaje de votantes en función de estos errores o, digamos, cuestiones que te hacen ver desde el punto de vista de la opinión pública, ¿sí? Como no tan ético, ¿no? A ver, el tema de la esposa de Adorni, ¿no? Que la subieron al avión presidencial. Yo realmente, cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, no era un costo adicional para el Estado. Ahora, la ética es algo, esto es algo que Sí, menciona el CFA, ¿no? igual hasta ahí, ¿no? Que Porque los gobernadores a los que invitaste tuvieron que ir en otro avión, ¿no? Claro, bueno, la ética es algo que vos tenés que pensar siempre en toda acción, sobre todo si tenés alguna función como funcionario o representás a otras partes, ¿no? Donde tenés que pensar cuál es el impacto de tus acciones si se hicieran públicas, siempre, ¿no? Y más si Entonces, fueron tu caballito de puede batalla, ser ¿no? legal, Claro. ¿sí? Una cosa puede ser legal, pero no ética. Totalmente. Esa es la línea delgada. Entonces hay gente que en esa masa de votantes entienden esto y que no les gusta determinadas acciones que son no éticas o que no representan quizás sus valores. Y bueno, vos tenés una masa de votantes que puede estar, digamos, desencantados, desangelados, y a veces quizás no tenés en la oposición a alguien también que te represente o que tenga ese estatus tan alto de valores, porque también uno tiene que pesar, digamos, cómo actuó la oposición en sus últimos gobiernos, y ahí, digamos, claramente tampoco hay carmelitas descalzas, ¿no? Entonces, No, por eso el caballito de batalla de ellos no fue la ética como en este gobierno, ¿no? Gracias, Ale.